ejemplo, la parte. Buenas noches, profesora. Buenas, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas noches, profe. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pero como el libro que nosotros escogimos tiene 14 cuentos incluidos, entonces yo le quería preguntar si tengo Buenas tardes. los nombres de todos los autores, de todos los personajes, o solamente los que yo considere como más, que me hayan causado más impresión, o no se puede. No, si vas a hacer una reseña tienes que hacerla completa. No, yo solamente voy a poner los personajes, no la Por eso. reseña. La reseña la va a hacer mi compañero. No, te quiero aclarar, la reseña es todo. La reseña es personaje principal, la reseña son personajes secundarios, la reseña es temática, la reseña es mensaje del autor. Entonces, si ustedes se están dividiendo y a ti te tocan los personajes, ¿cómo puedes fragmentarlos? ¿Con qué criterio? Si ve que está como... Me toca hacer los personajes de los 14 cuentos, entonces, ¿sí? Sí, señora. Y escoger los que son principales en la historia y los secundarios, ¿sí? Sí, señora. Sí, Muchas correcto. gracias. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo Carlos están? Vallejo, yo soy compañero de Diana. Pues viendo la situación, porque realmente pues, son 14 cuentos dentro de lo que es el libro, una escalera al cielo. A mí me corresponde, dentro de la parte del trabajo que tenemos para la exposición, el tema del autor. El autor es Mario Mendoza, perdón. Sí. Y veo que algunos otros compañeros tienen libros o van a hablar también de lo que es Mario Mendoza. Correcto. Podríamos entonces, en este caso, como una opción, evitar que yo hable temas del autor y pasar a apoyar a Diana con el tema de los personajes. Sí, sí, claro que sí. Si no le ve inconveniente, pues para apoyarla, porque realmente son bastantes. Sí, claro, es correcto, es correcto. Entonces, Vale, entonces, básicamente tenemos acá en esta programación, ay, que la tengo es en el celular, pero bueno. Sí, ¿cuántos grupos hablan de un libro de Mario Mendoza? 3, creo, ¿cierto? Sí, profe, más o menos. Nosotros somos Satanás. Ok, ¿y quién más tiene? Mario Mendoza. Nosotros tenemos la melancolía de los feos. Ah, ok. Ok, son tres exposiciones que tienen que ver con esto. Entonces sí, digamos que este libro que está recargado, como les digo yo, esa no la conozco. Como hay un recargo importante en el tema de personajes, pues omitan hablar del autor desde el punto de vista autor, producción literaria, todo eso, y esa se la dejan a otro grupo. De alguna manera, ustedes tienen posibilidad de decirme en este momento qué grupos son. grupo 13. 13. Ok, son 6 personas. Sí, así es. Bueno, listo. Entonces, pensaría yo que no hay problema, y como están más adelantaditos que los otros, entonces los otros grupos harían mención del autor. Lo que sí no pueden omitir desde ningún punto de vista es el mensaje del autor con ese libro. Pero ya los detalles de él como escritor, como comunicador, como periodista, sí, eso se lo pueden dejar al otro grupo. Listo. Profe, lo que se quiere para la clase en cuanto al hablar de los personajes del libro, profe, ¿usted quiere que le expliquemos qué básicamente en esta exposición respecto a los personajes del libro? En general para todos, yo ya lo había mencionado, pero lo voy a repetir. Por lo general, el contexto psicológico donde los personajes se desarrollan es fundamental.
Para el libro del perfume de Patrick Süskind, por ejemplo, es fundamental el tema de hablar pues hablar de estos personajes y en qué condición aparecen y qué papel juegan dentro de la obra. Ese análisis es generalizado para cualquier personaje de cualquier obra. Entonces, ustedes lo que deben revisar específicamente es qué papel juega ese personaje dentro de la obra y adicionalmente, digamos, si él tiene un personaje, o sea, si juega un papel psicológico muy importante, que haga cambiar la historia, que sea quien lleve la historia. A veces yo he visto libros, por ejemplo, que es una novela de carácter policíaco, y se cree específicamente que el que comete los crímenes es una persona que tiene unas características psicológicas muy marcadas, bla, 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 y resulta que nunca fue el criminal de la obra. Entonces es muy importante ver el autor cómo maneja esas situaciones. Ahora, no es que tengan mucho tiempo. Y de una vez les voy a comentar más o menos los tiempos que tenemos establecido para esto. Entonces, les voy a hablar del cronograma. Anoten y no me pregunten, profe, no entendí, ¿será que por favor me puede volver a repetir? No, a partir de hoy se acabó ese esquema porque digamos que he tratado que dentro de un tiempo se acomoden a la dinámica de la clase y hoy llegamos a la clase número 10. Entonces, en esta dinámica es absolutamente necesario ya oír una vez como grandes y muy adultos, anotar. El que no entendió, le pregunta a su compañero y si el compañero no sabe, le preguntan al monitor, como quien dice. En el caso de Cristina y en el caso de Margarita, ellas tendrían que entender perfectamente. Entonces, voy a explicar en qué consiste toda esta clase a partir de hoy. Hoy es la sesión número 10. Hoy vamos a hablar específicamente de construcción de texto. Vamos a seguir en ese ejercicio de construcción de texto y vamos a revisar las condiciones de un ensayo. El día de mañana seguiremos hablando de construcción de texto. En este caso vamos a dar otras herramientas para darle dinámica a los textos, ver los conectores, ver una mezcla entre frase corta, frase larga, que le da ritmo a los textos. Como quien dice, ni el día de hoy ni el día de mañana habría noticia ni palabra nueva. Entonces, nos vamos a dedicar a esta explicación y a tener clase y a preguntar en el contenido de la clase. Esto es lunes y martes. Lunes 28 es hoy. Martes 29 mañana. Clase formal. El día miércoles 30, que es la clase número 12, vamos a tener parcial oral. ¿Qué quiere decir? Que tendré un cuestionario y ustedes harán o formularán una pregunta y me dirán, profe, la 25. Y entonces yo les digo cuál es la pregunta 25 y ustedes deben responder. Entonces, este ejercicio será los días miércoles, jueves y viernes. Así es que haremos evaluación miércoles, jueves y viernes por el nutrido grupo que tenemos porque en grupos hay 81 personas. Asistiendo hay un promedio de 77, 75, hemos tenido días de fútbol de 65, entonces pues muy importante ver el acontecimiento futbolero. Muy bien. Ya en esta condición terminamos esta semana con la sesión número 14. La del próximo, no sé si es la próxima semana. ¿El lunes es festivo? Sí, señora. Correcto. Entonces sería martes, miércoles y jueves estaríamos haciendo las exposiciones literarias, o sea, de las que estamos hablando, donde aparecen los 17 grupos. Entonces, martes, miércoles y jueves. El día viernes lo vamos a dedicar nuevamente a clase y ahí tendrán todos los parámetros de la oralidad. Volveremos a clase
el día martes, luego el día lunes, luego de la semana que viene, y ahí finaliza el módulo con la sesión número 20. En esa sesión número 20 tenemos 3 exposiciones y tenemos la exposición de qué es la administración de empresas, qué es la contaduría pública y qué es la comunicación social, con su perfil profesional y todo lo que ustedes van a presentar. ¿Entendido? ¿En la agenda cómo va? Muy bien. De aquí en adelante voy a hablar de lo mismo, pero a nivel de tiempos. Entonces, ¿cuántos minutos va a tener un grupo que tiene 3 personas de integrantes? ¿Cuáles grupos tienen 3 personas? El grupo 1, el grupo 3, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 9. Esos grupos que mencioné tienen una exposición de 15 minutos en total. Luego vienen grupos de 4 personas. ¿Cuántos grupos de 4 personas? Hay 2 grupos, el grupo número 12 y el grupo número 10. También expondrán en 15 minutos. Grupos de 5 personas, que son el grupo número 2, el grupo número 5, el grupo, esos 2. El 2 no mentiras, el grupo número 5 tiene 7 personas. Me refiero al grupo número 4. El grupo número 2 y el grupo número 4 tienen 5 personas. Podrán exponer durante 20 minutos. El grupo que tenga 6 personas también tendrá 25 minutos de exposición. Y espero no pelarme con estos 5 que va a haber. Voy a terminar, señora. Discúlpame, buenas tardes. Profe. Margarita. Señora. Angélica Barbosa, que estoy afónica. Ay, Señor Jesús, María José. En término médico se llama disfonía y en término de nosotros los comunes y corrientes decimos estoy afónica. No, estoy disfónica y lamento mucho, mi chinita. Cuéntalo todo. Di todo. Mi grupo es el número 11 y somos 6 personas. Tendríamos 25 minutos. Es que no lo has nombrado. Pero si no me dejas nombrarlo, ¿cómo hago? I'm sorry, profe. Ok, gracias. Entonces retomo. Importante para ustedes. En el momento en que un profesor está dando una explicación, es preferible no hacer preguntas. ¿Por qué? Porque dificulta el entendimiento del curso. Porque interrumpen al profesor y como nosotros no somos MacGyver, en ese momento nos podemos despistar y dar una información incorrecta o también omitir información que es importantísima para ustedes. Entonces, una vez el profesional, el profesor, el jefe, el expositor, el conferencista, hacen toda la exposición, posterior a ello, ya si hay dudas, uno solicita la palabra y pregunta. Entonces, estaba en grupos de 6 personas. Grupos de 6 personas están el grupo número 8, el grupo número 11, el grupo número 13, el grupo número 14 y el grupo número 16. Tengo que hacer un cálculo, o sea, más o menos es de 22 a 25 minutos de exposición. Pero es que no he terminado, o sea, no he terminado de hacer el conteo. Entonces, puede ser, prepárense para 20 minutos. Y ya nos queda un grupo de 7 personas y ese grupo de 7 personas, que es el grupo número 5, tendrá 30 minutos de exposición. Ahora, ustedes dentro de esta condición ya muy adulta y muy experimentada, tendrían la posibilidad de manejar en tiempos su presentación. Es decir, deben cronometrar el tiempo y ensayarla de manera previa
para ajustar en tiempo, porque yo contabilizo el tiempo. A partir de que empieza la primera persona y lo voy a decir, listos, bueno, ya, entonces el grupo número 5 en actitud, entonces a la cuenta de 1, 2, 3, empieza a exponer. En ese momento no puede pasar lo siguiente. Ay, profe, no me cargan las diapositivas. Ay, profe, es que tengo acá un problema con el computador, porque el tiempo va corriendo. Y si ustedes se comen el tiempo de la exposición impunemente, es decir, sin haber probado si su computador pudo reproducir una diapositiva, si ese día no tenían internet y a ustedes les tocaba y están entonces intentando hacer la exposición desde el celular. Creo que desde el celular no admite correr un PowerPoint. Entonces, por favor, planifiquen todas esas cosas porque a la cuenta de 1, 2, 3 grabando, en ese momento empiezan a exponer. Cerciórense entre los integrantes del grupo quién tiene el mejor internet. Cerciórense que si el compañero no se apareció por alguna razón, motivo o circunstancia y no se ha hablado con ustedes a las 5 de la tarde, cualquier otro asume la responsabilidad de lo que tengan que ser responsables, de la exposición, de correr técnicamente, de hacer lo que sea, pero ustedes ya de aquí en adelante, ningún tipo de interferencia. ¿Qué va a pasar entre grupo y grupo? Va a haber un momento de 5 minutos. Y esos 5 minutos puede ser que nos den la gabela para que tengan una mayor holgura o mayor tranquilidad o ustedes puedan, yo les confiero la posibilidad de compartir pantalla y que ustedes se cercioren que lo pueden hacer, pero iniciando yo les cuento su tiempo y cuando vaya terminando abro el micrófono y les digo les quedan 2 minutos. Si en ese tiempo no han expuesto, lo siento en el alma, pero la presentación termina. Hay una situación que se llama planificación y uno tiene que hacer ese ejercicio. ¿Por qué lo someto a ese ejercicio? El día que ustedes sustenten su proyecto de grado, solamente tienen 15 minutos para presentar el proyecto. Por lo tanto, tienen que tener capacidad de síntesis. Por lo tanto, tienen que hablar de lo más importante. Porque si se van a sentar en la palabra y van a hacer un recorrido por la biografía del autor y entonces, pues ahí se les van los 15 minutos y el resto. Así es que entre ustedes autorregúlense. La condición de un equipo es distinta a la de un grupo y la condición del equipo es que entre los integrantes del equipo todos son líderes y se autorregulan, por lo tanto tienen que tener la capacidad de controlar y de saber si en esa oralidad alguien se va a demorar en la explicación de los 25 personajes que tiene el libro de Diana. ¿Cómo va a ser? O sea, tal cual como en este momento lo hablamos, seguramente ella se toma los minutos que tiene el grupo y se va a dedicar única y exclusivamente a explicar personajes. Y la idea no es esa. Si tienen un tiempo reducido, entonces pueden hacer un análisis concreto de esos personajes y decir, bueno, en total son 17 personajes que van apareciendo en esta condición. Creo que el más importante es este. Los vi y tal. Pero entonces capacidad de síntesis y manejen su tiempo. Entonces, ensayen, ajusten y presenten. Planifiquen las cosas. Yo voy a tratar de hacer este cuadro lo mejor posible para presentárselo a ustedes. Cualquier duda, revisar la condición de la clase que siempre queda grabada el mismo día y además en plataforma, así me den las de San Quintín, yo publico el video. O sea, a las 12 de la noche estoy segura que ese video ya está ahí. Bueno, querida Karina, pregunta, levantaste la mano. Ah, sí, profe, pero como dijiste que al final, pues, no sé, pensé que al final ibas a dar la palabra. La pregunta mía de sesión última de las carreras se divide, es decir, esas 2 horas las dividimos en 3 y ese sería el tiempo de cada carrera, por decirlo así. No, la última ¿Lo vas a sesión, dividir? que es la del 20, tienen 30 minutos para presentar cada carrera. Cada carrera, ok, esa es la No pregunta. sé si te Muchas correcto, gracias. pero el lunes da que es 19. No.
13 de julio, No, compañero. 12, pero 12 de julio, sesión perdón. 19. Y en la sesión 20. Eso era lo que te decía. Sí, pero tú estás diciendo que la exposición de grupo es martes, miércoles y jueves, que corresponde a 6, 7 y 8. Ah, sí, pero esa es la otra. Viernes es oralidad, que es Ujú. sesión 18, y el lunes sería sesión 19, no sería la sesión 20 sería el martes. No, señor. No creo. Voy a repasar. Hoy es 10. Sí, profe. Hoy es lunes. Pero con fecha, sí, profe. Sesión 11. Pues alguien que me ayude porque es que también darles todo Profe, masticado. no, profe, es que por No, eso profe, yo la no te anoté, preocupes, yo es miré para el corregirte que el yo 13 se acaba la sesión, o sea, Marina, es el dígame. 13, como le dice Yo el lo miré con compañero. el calendario, yo lo miré con el calendario. Bueno, Hoy es 10, yo- 11, 12. Bueno, Vamos a verificar, Sergio. Hoy es lunes, ¿cierto? Tenemos Sí, señora. clase de lunes a viernes. ¿Listo? Ujú. Lunes y martes de esta semana tenemos construcción de texto. Miércoles de esta semana tenemos parcial. Ujú. Jueves de esta semana tenemos parcial oral. Ujú. Y viernes de esta semana tenemos parcial oral. Llegamos a la semana que viene. Lunes es festivo. Martes, exposición literaria, primera serie. Miércoles, exposición literaria, segunda serie. Jueves, exposición literaria, tercera serie. Llegamos al viernes y el día viernes es clase magistral de oralidad. Y cambiamos de semana a la sesión número 20. Esa semana no tiene lunes No. festivo, ¿correcto? Ahí sería la sesión 19, profe, qué pena. si hoy es la 10, esta 12, sería la 13, sesión 14. 19. Ay, mejor todavía. O Qué sea, bueno. nos quedaría la sesión 20 el martes, que era lo que se Ajá. Ok, Eso, listo, profesora. listo. Gracias por la corrección. Vea pues. Aquí, burrita yo. Martes, No, profe, tranquila. No, miércoles, jueves y viernes en oralidad. ¿Sí? Y nos quedaría perfecto, porque ya sería lunes y martes. Y el martes acabamos, ¿verdad? Listo, perfecto. Me queda muy claro. Igual, en la sesión 20 va la exposición final de los 30 minutos de cada una de las carreras. Y el lunes me va a permitir a mí hacer un ejercicio de texto. Muy bien. O me puede servir también para identificar quienes no han tenido punto. Ese día puede ser ese lunes. Mejor, para que ese día lunes haya noticia de los que nunca han tenido noticia y que haya palabra nueva de los que nunca han participado en nada, que por lo menos tengan puntos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, querido Sergio. Disculpen aquí el lapsus, pero es que escribí el lapsus, se me borré un día. Qué vaina. Señor Jesucristo, María y José. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con construcción de texto, pero antes pregunto, ¿hay alguna inquietud, algo que quieran aclarar, algo que no quedó claro? Pero que no vaya a ser, profe, no entendí cómo es la exposición. Profe, pero ¿para qué fecha es que es la exposición? Pero, ay, mentiras, era para ver si está poniendo cuidado. Ya nomás, profe. Ay, Cris, ya me estaba dando infarto al miocardio. Bueno, chinitos, Paula levantó la mano. Querida Paula, adelante. Gracias, profe. Buenas tardes. ¿Cómo Yo quería estás? preguntarle, bien, gracias. Acerca de las notas, para que socializar de pronto las notas o algo así. ¿No dejamos un día o un No. momentito o algo? Para que se Para eso es los 30 minutos finales de la sesión 20. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, sí, señora. Por eso cada exposición va a tener 30 minutos ese día y al final hago la socialización de las notas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Queridas monitoras, ¿tienen inquietudes? Doña Cristina, doña profe. María Señora. Margarita. Bueno, listo. Profesora. Entonces, señora. No, señora.
Ah, ok. Entonces nos vamos con construcción de texto. Importante. Ah, yo sí tengo un anuncio parroquial. Y es que recuerdan que muchos me deben el texto, que es una expresión, es una frase o es una oración que tiene que ver con la palabra clave de la metamorfosis. Sí. Señora. Sí, señor. Ok, y entonces, ¿cuándo me la van a mandar? Ya la envié. Tu merced ya me mandó una, pero es que no todos han enviado eso. Se manda, pues yo ya la tengo, pero no sé por dónde la mando. ¿Es el correo, profe? Por el correo electrónico, sí, Yo señora. también ya la tengo, pero no la he enviado, qué pena. Por favor. Eso, Bueno, listo. profe, esa te la enviamos en un formato de Word, ¿verdad? Sí, es simplemente en el Word, mejor dicho, en el Word, incluso puede ser en el cuerpo del correo, me pueden pegar su palabra y lo que redactaron. Ah, listo, profe, gracias. No se preocupen los que no han hecho ese ejercicio, porque les va a tocar modificar después el texto y verificar el ritmo de los textos. Entonces, no se preocupen los que no han participado de ese ejercicio. Lorena, adelante. Profe, no sé si era eso, pero los que no participamos en lo de la metamorfosis y no tenemos palabra. No te entendí bien eso. Yo les explico en su momento. Ok. Tienen gracias. otra misión. Ok, gracias. Shirley. Profe, ¿cómo así? Yo escuché que su merced había dicho que hiciéramos un texto, el mismo texto que habíamos expuesto sobre autor-obra. ¿Entendí mal? Sí, eso dijo la profe. Pero, perdón, no. O sea, Cuando la clase pasada, cuando estábamos hablando de las frases y los textos, que tocaba enviarlos el viernes a más tardar, yo levanté mi manita y le pregunté, profe, y nosotras que no tuvimos frase, que lo que no hicimos hablaron de del autor, autor. obra, su merced me dijo que lo que teníamos que hacer era la frase, el escrito que habíamos hecho Y de enviarlo. nuestra exposición y enviarlo. Y Aleja ella solita tiene la parte psicológica. Exactamente. Sí, correcto. Ajá. Ah, ok. Sí, Profe, señora. una pregunta. ¿Cómo sabemos los que sí lo enviamos, si llegó o no llegó? Porque pues suele pasar. Pues es que como no, envíenmelo y mañana sabrán. Me lo mandan al correo y mañana saben. Ah, ok, listo, profe. Sí, porque yo lo envié el mismo viernes. Sí, ok, listo. Mil gracias, profe. Bueno, también. Pero muy bien, ahora sí me voy con la construcción de texto. Shirley, puedes bajar la mano y si no me asusto. Sí, profe, ya estoy en esas. Muy asustadiza estoy hoy. Sí, señora, Hoy ya me estoy. está dando infarto al miocardio hoy. Bueno, muy bien. ¿Están viendo ya? ¿Ya cargó la presentación? Está cargando, dice Claudia Itamara, ha empezado ya. Muy bien. A la cuenta de, y entonces están viendo. Ay, Señor Jesucristo, María y José. Oscar, mientras encuentro dónde está este. Adelante. ¿Tú nos puedes brindar ese material ese PowerPoint que tú dispones? Sí, quedé de enviárselo, si no se lo envía, alguien me escribió por WhatsApp y toda grosera ni contesté. Pero sí, se lo mando a los monitores. Y los monitores lo reparten en sus grupos. Bueno. Listo. Señora. Ok, bueno, muy bien. Entonces, nosotros tenemos una unidad lógica que se llama palabra. Es la unidad más corta con sentido completo que podemos encontrar. Se llama palabra. Por lo general nosotros no tenemos, digamos aquí como una aclaración entre palabras, digamos, no les digo eso. En fin, es que estaba pensando en algo que es que tengo, ustedes saben que cada rato me voy a morir del susto, ¿no? Quería hacerles el comentario y el comentario es que nosotros tuvimos acá una pequeña discusión
con mi amigo Lucho, y mi amigo Lucho decía que nosotros en la lengua castellana, pues no importa si decimos B o si decimos B. Y entonces yo les voy a dejar, en la plataforma les dejé un documento bastante importante, que es un poco purista. Para ser sincera, es un poco purista. Y es un poco purista porque, sobre todo para los comunicadores, es muy importante observar un concepto que se llama ortología. Entonces, la gramática es a la lengua escrita como la ortología es a la verbal. Puede haber infinidad de personas que quieran cambiar la base. Y me pareció muy bien, y hoy lo comenté con su director de carrera, con el ingeniero César, que desde las otras profesiones su dinámica hubiera sido decir y alegar, pero no, es que en la medida en que nosotros podamos mejorar, mucho mejor. En ese orden de ideas, cuando ustedes están hablando de fonética, la fonética es purista. ¿Y por qué la fonética es purista? Porque es que cuando yo no soy purista a la hora de hablar y de mencionar la ortografía de las palabras, necesariamente esto se va a ver reflejado en quien me está recibiendo la información, y de alguna manera podría entrar en un concepto de palabra polisémica, y esa polisemia despistaría un poquito al receptor de la información. Si es verdad que nosotros acá, por ejemplo, no tenemos una Z afectada como la tienen en España, pero nosotros podemos decir casa como casa de habitación, y también podemos decir casa como la Z, que a nosotros no nos funciona en nuestro acento, pero el español sí se va de casa. Y entonces cuando menciona la CAFA, entonces la Z hace una gran diferencia. Para nosotros hay algunas excepciones, por eso es que hay mucha gente que de pronto ya no le presta atención, de la misma manera como hay mucha gente que ya no le está prestando atención a la ortografía. Pero existe el concepto, existe. Entonces puede ser que sea un poco purista, pero me voy hacia el lado de los que quieren aprender un poquito más, de los que quieren de pronto hacer un ejercicio. Yo quisiera que mi amigo Lucho nunca en la vida se viera afectado en sus clases por no vocalizar. Yo he sido toda mi vida cantante, he sido locutora, yo me gradué, yo hice un curso de locución en mi época, presenté el examen de locución ante el Ministerio de Educación, al Ministerio de Comunicaciones, tengo licencia de locutor, estudié fonética con los mejores, y siempre, no solamente desde el punto de vista de la locución publicitaria, sino cuando se hace doblaje, la ortología es fundamental. Yo tengo que empezar a pensar en que mi vocalización es una vocalización correcta. Cuando ustedes leen y hacen sonar las R's, y hacen sonar las B's, y hacen sonar las B's, ahí hay una condición específica. Cris, adelante. Espero que no se genere polémica. Es el único comentario. Nadie ha levantado la mano. No voy a permitir polémicas adicionales. Y tienes la palabra e inicio con las palabras. Es que tú dijiste que lo habías dejado en la plataforma el documento y no lo veo. Debe estar la semana pasada. Yo lo reviso. Ahí lo debí colgar. Que sí está, que sí está. ¿En qué ¿Lo viste, Feli? Yo busqué en la 10 y no lo vi, en la 9 están los testimonios de ortología, bueno, normas ortográficas. Todos los buscan, que yo lo subí. Vamos a ver, y si no lo he subido, yo lo reviso en plataforma ahorita, si no lo he subido, lo subo, porque es importantísimo tener, digamos, como ese tipo de cultura. Ustedes se imaginan la locura de un extranjero intentando entender nuestra lengua, que aparte de que hay regionalismos, que aparte de que a nivel de lengua castellana en todos los países hay una acepción distinta, es decir, hay polisemia para los términos, que adicionalmente esta persona no puede encontrar la palabra en el diccionario
porque no supo si era con B o con V. Entonces, me perdonan ser tan antigua, pero considero que es necesario. Purista, y es que yo soy antigüita, yo soy de una generación atrás, entonces me perdonarán por eso. Bueno, muy bien, las palabras. En este momento hay una tendencia general al acortamiento de palabras. Nosotros ahora decimos Marce, Patrick, Cris, Feli, señora, profe. Que uno dice profe. Exacto. Entonces hay una tendencia natural al acortamiento, pero porque la lengua castellana es muy compleja en toda su estructura y tiene palabras muy largas. La única lengua que le gana es la lengua alemana, porque ellos no conciben una palabra como, por ejemplo, nosotros decir otorrinolaringólogo o estadounidense, como dice aquí en esta frase. No, ellos construyen su lengua como el elevador o el ascensor, no tiene un nombre, sino es el nombre o el concepto como tal. Este carro sube o este carro que baja con personas y le agregan una cantidad de cosas. Por eso es que es tan difícil a veces aprender esto. Pero nosotros tenemos palabras muy largas en nuestra lengua castellana y es preferible buscar palabras cortas. Va a dificultar la lectura, va a dificultar el entendimiento. Por lo tanto, como escritores debemos tender al acortamiento. Fíjense lo que es esta frase. El otorrinolaringólogo estadounidense contratado por el Clinicentro Latinoamericano de Investigaciones Maxilofaciales reexaminó la radiografía del superhematoma del 17º paciente voluntario. Y entonces, yo porque lo he leído 457,000 veces en mis clases y ya como que ya no me tengo todas las taras para poderlo pronunciar, pero uno se puede evitar el dolor de cabeza de que su lector se aburra a causa de palabras largas. Entonces hay una tendencia natural al acortamiento. Está tan evidente esto hoy en día que con la aparición de, digamos, dispositivos de carácter digital, con solo un emoji o un emoticón, estoy reemplazando las palabras por conceptos gráficos, es decir, por signos, por símbolos, por iconos que todo el mundo va entendiendo y mirando. Prueba de que la lengua es mucho más fluida cuando hay palabras cortas es el inglés. Ayer estaba tratando de buscar una letra en español de una canción de John Rutter, que es un compositor maravilloso y tiene una canción que la cantan muchos coros en inglés. Y yo dije, ¿será que hay una versión en español? Y claro, alguien hizo una traducción en español. Pues no se alcanzan a imaginar lo poco sonora que es esa traducción, mientras que la canción se llama Look at the World. Y entonces es como mirar, hacer una mirada al mundo, y entonces esa traducción en español suena horroroso. Entonces nuestros jóvenes y mucha gente ha intentado cantar en inglés porque es mucho más sonoro, es mucho más fácil, es mucho más ágil el idioma. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos que definitivamente nuestra lengua, aunque es muy bonita, de todas maneras tiene ese inconveniente. Primero, palabras largas. Las palabras largas dificultan la lectura, y si no, vayan a leer la novena del Niño Jesús, la que leemos en diciembre. Entonces, benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, y todos no lo sabemos, pero la crueldad más grande que pueden cometer ustedes los adultos, y prométanme que no lo van a volver a hacer, es decirle a los niños que participen en la lectura, y les dejan a los niños lo más complicado, que son los gozos. ¿Sí?
Del débil auxilio del doliente, amparo, consuelo, el triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Y esos pobres chinos hacen unos osos delante de la familia y la mamá puja y el papá puja y tú puedes, mi amor, tú puedes. Y entonces le ponen el chino aprendiendo a leer 5 o 6 años y le ponen la novena y ese chino suda petróleo. ¿Qué recuerdo de la Navidad puede tener el niño con semejante lectura tan complicada? Y yo los reto a que me hagan audios impecables de la lectura de la novena. O sea, ya porque uno se sabe la oración a la Virgen, uno se sabe la oración a San José y uno se sabe la oración al niño Jesús. Pero entonces los chiquitines siempre se quedan con la parte más cacofónica y más difícil de la novena, que son los gozos. Entonces, para que los chinitos no hagan esos osos horrorosos y ellos se sientan mal, porque es que ellos ven como el adulto sufre, ¿no? Y entonces terminan diciendo, y la canasta esposa, y era su casta esposa, y cosas así por el estilo. Entonces, hagan el ejercicio con los niños de prepararlos frente a eso, pero igual eso va a ser un cabello. Pues los niños quieren leer. Yo he ido muchas veces con mi coro a centros comerciales y los niños quieren leer y es muy difícil, es muy dispendioso estar con ellos porque los hemos sometido tradicionalmente a eso. Entonces prométanme que no los van a dejar más en manos de una lengua castellana, además muy antigua, que tiene una cantidad de textos, de palabrejas que nosotros ni siquiera sabemos. Entonces no los sometamos a ellos a eso. Y más bien regálenles panderetas y maracas y cuando llegue el pen, ahí sí esos chinos, mejor dicho, la fiesta es poca cuando ellos participan de la novena. Los que digamos que en contexto de novena, desde el punto de vista Navidad católica, con respeto presento ante el grupo que pues puede tener también otras filiaciones y otras orientaciones de carácter religioso. Muy bien, vamos entonces ahora con nuestra siguiente diapositiva. Y entonces aquí tenemos una referencia en inglés, palabras cortas. La referencia negativa sería el alemán, porque es un idioma que se caracteriza por tener una construcción de palabras un poco larga. Tenemos una tendencia natural al acortamiento. Los nombres propios los estamos acordando, ¿no? Ya le dijiste a Pili, ya le dijiste a Mari, ya invitaste a Cris, le mandaste un besito no se llama Beatriz, se llama Beatriz y le dicen Betty, y así sucesivamente. A Pau y a Mauro y bueno, en fin. Entonces, eso se ha convertido en una tendencia. En el caso de nombres de compañías, nosotros podemos hacer la utilización de la sigla. Cuando son siglas de carácter internacional, mi consejo es que en la construcción de ese texto ustedes dejen la sigla de la compañía y entre paréntesis, obviamente después van a dar el nombre completo. ¿Cuál es la razón de esto? Que así la sigla ustedes crean que todo el mundo la conoce, muy probablemente hay un porcentaje de la audiencia, un porcentaje de lectores, un porcentaje de las personas que están en el conversatorio o están en la conferencia que no conocen o que confunden el tipo de entidad. Entonces, para hacer claridad, entonces uno si llama a la ONU, dice Organización de Naciones Unidas, o lo integra al texto diciendo la ONU, entidad cuyo nombre completo es Organización de Naciones Unidas, pero es lícito plantear la sigla, pero hay que acompañarla en esos casos. Ahí sí nos toca ser un poco alargados en el concepto y decir de qué se trata en pos del entendimiento de las personas. Necesitamos utilizar palabras conocidas, no someter cada 2 segundos al lector para que esta persona esté sacando su diccionario y tratando de entender a qué se refiere el texto. Entonces, puede ser que para mí ya sea corriente la utilización de una palabra porque la aprendí y me ha gustado y como que quise involucrarla en todo este proceso de escritura, pero si es demasiado frecuente,
la búsqueda del significado de la palabra con el diccionario, el lector se aburre y se va. Entonces no hay nada más aburridor que escribir para que nadie me lea, que escribir para que la gente diga, nah, pero esta Claudia sí es que es pesada. Entonces la idea no sería esa. Señora Cris. Entonces, ¿en qué momento en un documento, no un documento, pero en un escrito que haga alguien, se puede volver rico el idioma o el lenguaje si uno no utiliza palabras nuevas? No, eso ya es una dinámica tuya como escritora, o sea, tú lo puedes hacer, pero fíjate que necesariamente cuando uno lee las páginas de una revista, las páginas de un periódico, no está con términos rebuscados. De pronto hay uno que otro tema técnico, de pronto hay una que otra palabra que uno no entiende, pero el comunicador, el periodista, escribe con palabras que todo el mundo conoce. Entonces, ni tan allá ni tan acá. Otra cosa es la gestión del que escribe un libro. El que escribe el libro tiene la posibilidad de utilizar unas palabrejas que de alguna manera estén invitando a que el lector busque el significado. Pero, por ejemplo, en poesía hay muchos que escriben poesía y las palabras que utilizan son palabras complejas. Entonces, pues las buscan justamente por eso. Y seguramente cuando están haciendo escritos en rima, pues se buscan la palabra complicada para poder llegar a la rima. Pero es un ejercicio en el que la gente se cansa. Y como nosotros tenemos muy pocas posibilidades de leer, es mejor no ahuyentar a los lectores. Entonces, en un principio, utilicemos palabras, aumentemos nuestro léxico, pero es que es tan grande en palabras que son del diario, pero que nuestra misión obviamente es aumentar el número de palabras en nuestra cabeza, pero no necesariamente nuestra misión es aburrir al lector. Diana, señora. Gracias. Ahora, por ejemplo, en ese caso que critican demasiado al autor Mario Mendoza, o sea, he leído varias críticas donde dicen que él no utiliza palabras como si fuera una persona letrada, o sea, con muchos conocimientos. Él utiliza un idioma muy vulgar, muy folclórico, por decirlo de alguna manera. De la calle. Se le explicaba que es que las palabras largas, las palabras que tienen demasiada, o sea, que no comprende el lector, eso es lo que hace que más rápido él se aburra de la lectura, que por eso él al utilizar esa forma de expresarse, hace que la gente lo vea como de un común y de... Pero por eso es que también lo siguen mucho, pero es que también tú tienes que ver qué tipo de situaciones son las que él permanentemente está contando, en dónde está él, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la mitad de una calle donde todo lo que me encuentro es AMPA, ¿sí? Y si de pronto estoy en un ambiente de Medellín donde estoy narrando qué está pasando con los personajes, seguramente el personaje no te va a decir, discúlpame, pero te voy a agredir con un elemento denominado cuchillo. No, o sea, quítese de ahí que lo que le voy es a dar piso. Y entonces, obviamente eso tiene una relación específica dentro del contexto. Entonces hay que mirar a ver la utilización de las palabras como es. Bueno, muy bien. Cuando utilicemos extranjerismos, revisen si el extranjerismo y su utilización está aprobado por la RAE, porque en muchas oportunidades esos extranjerismos no quieren decir nada y entonces pues finalmente los incluyo y lo que hace es restarle calidad al texto. Si vamos a pensar en escribir localismos, entonces pensemos en quién los lee, porque pues hay un ejercicio clásico que entre otras cosas en comunicación normalmente lo digo y digo, para nosotros una fruta que es amarilla, de cáscara amarilla, que es bastante dulce, es una fruta que es difícil
comerla y no engordar, que es demasiado rica, que a los niños les encanta. El banano le llaman en la costa, le dicen guineo. Y ese guineo para otros en el eje cafetero podrá ser el pecoso y cosas así por el estilo. Entonces ese mismo guineo, ese mismo banano, ese mismo plátano, esa misma fruta tiene un nombre distinto en cada región. Pero si la gente no conoce el nombre, entonces fresa, acá nosotros sabemos cuál es la fresa, pero en Argentina no le dicen fresa, le dicen frutilla. Entonces hay que tener en cuenta el localismo dentro del contexto y pues evitar que esas palabras, digamos, no sean entendidas y que el texto pierda en razón de que yo no estoy utilizando lo que debo utilizar para buscar el entendimiento general. ¿Quién me está leyendo? Es muy importante. Entonces, vamos resumiendo y encontramos palabras cortas en nuestro escrito, palabras conocidas, le decimos no a los extranjerismos, le decimos no a los localismos. Hay que hacer una depuración del texto y esa depuración del texto es ver la palabra cuántas veces la repetimos, porque nuestra lengua castellana nos permite tener en similar significado muchas palabras que nos van a orientar para escribir un buen texto sin necesidad de repetir palabras. Las palabras gatillo son importantísimas, palabras que son detonantes. Esas palabras detonantes impiden que la persona tenga un acceso a ¿cómo decirlo? Como a un proceso de comunicación. Porque inmediatamente uno se frena y uno dice, esta persona está hablando en una condición en la que no es. O sea, me perdonan lo que voy a decir. Hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a que la palabra marica se convirtió en parte de nuestro léxico, ¿sí? Y es usada por hombres y por mujeres. Uno podría cambiar esa palabra por ¿qué hubo, amigo? ¿Qué hubo, compañerito? Buenos días, tal cosa. Pero entonces hoy en día todo lo reemplazamos por marica. ¿Qué más, marica? ¿Cómo está, marica? ¿Y qué ha hecho, marica? Y todo es marica y las mujeres, o sea, o ya están en marica o están todavía tímidamente acercándose a la utilización de este tipo de palabras y entonces ya no es marica, sino mariquis. Oiga, mariquis, ¿qué fue que me reuní con fulana de tal? Y entonces, ¿cómo le parece, mariquis, que me cogieron pero así, pero súper, súper mal parqueada? Y resulta que se les escapa y entonces de pronto a alguien, tanto hombres como mujeres, pueden estar haciendo una fila, pueden estar, por ejemplo, hoy en día intentando que exista distancia social para poder entrar en una fila a un recinto, a un almacén o alguna parte. Y si ustedes no saben otra palabra, le dice al señor que está adelante que está echando de para atrás y se le está encimando a uno, mejor dicho, como decía una amiguita mía de 10 años, se me encimó, se me echó encima. Uno le dice, oiga, marica, cuidado. Inmediatamente esa persona puede armar tremenda bronca. Entonces, claro, uno no se lo dice a quien no debe, pero el problema es que nos acostumbramos tanto a repetir ese tipo de palabras que cuando queremos tener una conversación fluida, no encontramos las benditas palabras y se nos dificulta, porque como todo el resumen es marica, entonces pues ahí sí, muy fácil. Esa palabra puede ser detonante con otra persona, por lo tanto es recomendable no utilizarla. Las palabras vulgares son las palabras del común. Las palabras del común son palabras que yo debería elevar un poquito mi texto, pero vuelvo a decir lo mismo de Mario Mendoza. Si Mario Mendoza está en una dinámica de calle, si Mario Mendoza está en una explicación dentro de un contexto o dentro de una situación de carácter literario donde está en medio de una olla, si está en medio de una calle donde solamente está a través de su capacidad narrativa o descriptiva,
pintar con palabras lo que es un hueco donde se vende droga y donde hay prostitución y donde hay trata de personas y cosas de estas, pues lógico que él no va a poder volver eso elegante, imposible volverlo elegante. Entonces, pero nosotros tenemos que tratar de adelantar un poquito. Señores, les voy a permitir pues que yo no alcanzo a avanzar. Diana y Sergio. Profe, qué pena, no había bajado la mano. Yo ya Ok, listo, gracias. Sergio. No, profe, dale, sigue, no te preocupes. No, haz el comentario porque tú casi nunca intervienes. Lo que pasa es que lo que tú estabas diciendo, eso también depende del contexto donde uno se encuentre. Si yo tengo una reunión con unas personas de un sector, digamos, medio o bajo, pues uno tiene que usar como las palabras que ellas utilizan, ¿sí? Porque si uno llega con otras palabras rebombantes, ellos primero no te van a poner cuidado y no te van a abrir la oportunidad de expresarte porque ese no es el contexto con el que ellos hablan, por decirlo así. Sí, Sergio, sin embargo, el trabajo con comunidades, que nosotros en comunicación lo hacemos mucho, nosotros vamos a las comunidades y tratamos de primero observar, involucrarnos con la comunidad, involucrarnos con los distintos personajes de esa comunidad y tratar de darles visualización a sus problemáticas y a sus cosas. Sí se puede lograr desde el punto de vista de utilizar un lenguaje corriente sin llegar a palabras de grueso calibre. O sea, tú puedes hablar del lenguaje básico, lenguaje que nosotros lo llamamos vulgar, que es del vulgo, o sea, del pueblo, sin necesidad de la utilización de palabras detonantes que serían las que nos meterían en problemas. Cristina, Señor Jesús, María y José. Profe, es que yo en ese tema yo sí difiero porque yo siento que no necesariamente porque o sea, no todas las personas que estén, no sé, en Abastos hablan mal, ¿sí? No todas las... Entonces eso de que tratar de hablar como me parece como una generalización. Y no solamente cometemos el error nosotros, sino por ejemplo los medios, ¿no? Uno ve una novela y pintan niños muchachos de colegio distrital hablando como unos ñeros asquerosos, y los otros no, muchos de nosotros venimos de colegios distritales y estoy segura que no todos hablaron así como hablaban todos los de los colegios distritales. Entonces, esa generalización siento que en vez de ayudar al tema comunicacional y al tema de enriquecer la jerga de los demás, yo no me puedo ir, yo hablo normal, no tiene que ser así un culto, no, uno habla normal porque tiene que ir a otro contexto para hablar diferente, no sé. Cris, lo que pasa es que a veces hay trabajos de comunidad donde hay que tratar de establecer una cercanía con las personas y esa cercanía, digamos, si uno les habla con otras palabras, pero por eso digo que es lícito hablar de manera sencilla, coloquial, pero eso no involucra las palabras de grueso calibre o detonantes, porque no tiene sentido hacerlo. Oscar y Luis David, pero les pido por favor ser muy concretos en lo que van a mencionar. Oscar. Sí, profe, no, es algo muy sencillo. Simplemente lo que también yo he notado es que la educación ya no tiene tan presente ese tipo, digamos, de inculcar ese tipo de educación. Lo digo porque pues yo ya soy algo viejito y a mí me metieron La Urbanidad de Carreño, un libro que ya hoy en día un joven no sabe ni qué es, ni de qué se trata. Sí, es Entonces, verdad. digamos que también el tipo de la modernidad en la educación ha hecho que este tipo de cosas pasen. Claro, el problema es que nosotros tenemos que propender por trabajar por la cultura. Hay una mente que está pasando como por encima de muchas cosas y está podando el pasto y está dejando las cosas a nivel muy raso. Y ahí es donde uno no puede avanzar, donde uno no puede crecer. Entonces, por lo menos esas pequeñitas cosas que le enseñan a uno, por lo menos el respeto hacia los mayores, el señor, señora, don, doña, hoy en día ya eso se va perdiendo. Sí, así es. Mi hija por lo menos tiene 14 años
y ella ya, digamos, los amigos míos, contemporáneos, ella es, hola fulano, hola fulana, ya no es como, yo por lo menos a mis 14 años, a los mayores, don fulano, doña fulana, y me quedé con eso. Sí, entonces ya hoy en día eso casi no se ve, es muy poco lo que se ve. En este Entonces, momento hay muchos problemas, por ejemplo, con los adolescentes, porque los adolescentes, bueno, primero, entran a una casa y no saludan. No tienen ningún inconveniente en entrar a la nevera y desocupar la nevera si les pareció o no les pareció. Uno, no sé, uno no recibía ni un vaso con agua. Si se lo ofrecían, bueno, muchas gracias. Y ya pues con mucha insistencia. Se han perdido muchos valores y digamos los adolescentes, yo que tengo una hija de 19 que ya está grande, ella a veces me habla a mí que a mí me provoca es como colgarla en la pared, ¿no? O sea, yo tengo acá unas puntillas imaginarias y yo allá la cuelgo de la pared. Y yo digo, pero ¿por qué no sabe decir las cosas? Y eso que esa niña tiene un lenguaje un poquito estructurado y más o menos se defiende. Pero, o sea, de tú a tú y uno en esta brecha generacional no alcanza a, digamos, como a entender mucho qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Gracias, profe. No, señora, a ti. Por eso estamos viendo, por ejemplo, las técnicas de focalización y hemos hecho mucho ejercicio con Noticia, identificando a partir de esta teoría de las 5W, cómo estructurar. El otro día vimos la metodología del árbol, ¿sí? En esa metodología del árbol puedo encontrar una clave para poder organizar mis ideas y poder llegar concretamente a empezar a realizar un texto a sabiendas de lo que estoy escribiendo. Entonces, las 5W también me ayudan a focalizar cómo es. Entonces, ya saben ustedes que recae siempre sobre el qué o el quién en la mayor cantidad de situaciones, que las otras preguntas son de carácter complementario y que cuando yo escriba para qué y por qué, es porque definitivamente el texto me permite a mí incluir la opinión. Hay textos donde uno no podría incluir opinión. Para el caso de comunicación social, las noticias nunca llevan opinión. Y todo aquel que escriba por lo general debe pensar que es su lector y su audiencia el que saca las conclusiones, pero ustedes no. Cuando hacen investigación, citan las investigaciones de los demás. Cuando ustedes ya se acercan a ese periodismo investigativo, que es un periodismo rico, que es un periodismo donde obtiene la prueba, donde ustedes tienen la posibilidad desde el punto de vista interdisciplinario ahondar sobre situaciones que seguramente van a poner en contexto de la opinión pública, pues ahí uno ya puede hacerse cargo de sus investigaciones. Pero por lo general, casi todos estamos siempre argumentando con base en el otro, con base en lo que el otro presentó, porque es que hoy en día está muy grave escribir y llevar sobre los hombros específicamente la responsabilidad de lo que se escribe. Entonces, pues la técnica de la 5W muy concreta y muy clara para poder avanzar. Entonces, lo que les decía, qué y quién, sobre el punto focal, cuándo, cómo, dónde, en el caso de cuerpo de información y por qué y para qué desde el punto de vista de la opinión. Muy bien, y aquí tenemos nosotros nuestra estructura de ensayo, que es la estructura corriente que tengo dentro de el ámbito universitario. Entonces, obviamente es una composición escrita en prosa, que tiene una extensión variable en la que nosotros planteamos distintos tipos de ideas y puntos de vista particulares que nos interesan y que consideramos son de interés particular. Cuando el profesor nos dice escribamos un ensayo, podría levantar tímidamente la mano, pero no muchos profesores conocen la estructura del ensayo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha creído que un texto libre tiene la característica de ensayo y no es así. Entonces, tenemos una estructura específica a la que hay que hacer cumplirle las etapas y las partes con rigurosidad. Entonces, como característica general, el ensayo puede abarcar cualquier tema. El ensayo es un escrito de neófitos o es un escrito de
de sabios Especialistas. en el tema, de especialistas en el tema. La situación en particular es que cualquiera que sea quien escriba, tiene que documentarse previamente porque vuelvo a insistir, nadie escribe de lo que no conoce, nadie escribe lo que no planificó, nadie escribe bien cuando no se hace una depuración del tema, nadie escribe bien cuando no se consultan fuentes, nadie escribe bien pues cuando no hace un proceso, que ese proceso es completamente controlado. Nadie escribe bien si no ve la clase. O sea, es que hoy tenemos un ensayo en la otra clase, profe. O sea, si tengo mal, digo que fue que hasta hoy vi la, la clase de lo de ensayo. Bueno, muy bien. Entonces, puede abarcar cualquier tema. No hay un límite de extensión, pero la gracia del ensayo es que uno deje con ganas de seguir leyendo a quien recibió la información, al lector de la información. Entonces, a veces cuando yo dejo un ensayo, que específicamente en esta clase no lo dejé por la cantidad de estudiantes, porque me siento, o sea, que no soy honesta ni sensata con el curso y decirles, voy a corregir 81 ensayos. No es posible. No es posible corregirlos y que esa actividad se haga de manera seria. Entonces, no estuvimos, digamos, escribiendo el ensayo. Normalmente uno desarrolla el tema sin agotarlo. Creo que muchos han tenido siempre el contacto con los artistas y con la gente y entonces dicen, no, es que fulano de tal se subió al escenario y resulta que cantó, sí, todas las canciones que esperábamos y gritaron otra y el señor o la señora o el grupo hizo 2 canciones para el bis y después se desaparece y se despide, aun cuando el público enardecido estaba pidiendo otra canción. Y entonces uno le pregunta al artista, bueno, ¿y por qué haces eso? Pues porque al público hay que dejarlo con ganas. Si mis muchachas lindas salen la primera vez que van a salir con el personaje o la correspondiente y ustedes de una vez se botan al escote profundo, pues no queda nada para la imaginación. Y eso sigue. La clase. Eso sigue funcionando, sigue funcionando en la relación de las personas. Si uno entrega absolutamente todo, no deja nada para después. Entonces uno tiene que tener el detalle de fina coquetería de ir preparando el ambiente. No me lo van a creer. A una tía mía que se falleció, pues mi tío. No me lo van a creer. O sea, ella es una mujer de 73 años. Hace 3 llora a su marido de una manera impresionante porque creo que no va a haber ningún prospecto, ni siquiera para medio ir a cine, que a ella le parezca simpático. Aparece un novio de la juventud y entonces, por alguna razón, motivo o circunstancia, se encuentra con esta persona y pues es una relación, o sea, de personas mayores, de 73 y de 78 años, o sea, están bien, o sea, se aguantan su misa con triquitraques. ¿Para qué les voy a decir que no? Porque todavía pueden salir a tomar café, pueden salir a una cantidad de cosas. Y entonces mi tía toda ingenua le pregunta a ese señor y le dice, bueno, pero es que ¿qué intenciones tienes tú? Y resulta que no han salido la primera vez, solo se cartean por WhatsApp y el tipo muy desubicado le dice, es que te tengo unas ganas. Pues el señor cerró todas las puertas con cerrojo. La tía mía tiene una cara hermosa, no se alcanzan a imaginar los ojos verdes que tiene esa mujer, pero que ella se aguante que un baboso le diga que es que le tiene unas ganas. Yo también a otro por ahí en WhatsApp que es amigo mío de hace 100 años, también salió con esas. ¿Cuándo le volví yo a contestar un WhatsApp? Nunca. Entonces a los escritos les pasa lo mismo. Uno tiene que dejar algo para después, no lo puede entregar todo, pero lo suficiente como para que el lector diga, ya, quedé enterado de esto y me voy a leer el segundo ensayo de fulano de tal. Entonces, el tema se desarrolla sin agotarlo.
El tema no se va allá despechugado y entrega todo el teclado de una vez. No, señores, el teclado uno lo va entregando poco a poco. Uno le va poniendo una gotica de misterio. Por eso es que los libros tienen un misterio. Los escritores de literatura le ponen su veneno y le ponen su gracia. ¿Y por qué un ensayo que es un escrito de carácter corto no lo puede tener también? Entonces hay que ponerle una gota de misterio. Obviamente debo seleccionar el léxico desde el punto de vista de quién es mi lector. Y tengo que hacer ejercicios de corrección de ortografía para que este escrito sea impecable. Entonces, ¿qué hago? La estructura es la siguiente. Tiene una introducción. Ahí en esa focalización estaría el qué o el quién. Ustedes determinarían qué o quién. Por lo general, si hay demasiado peso en el cómo, en el cuándo y en el dónde, de una vez les digo que vayan pensando que tiene que haber muchísima fuerza en esas tres preguntas, porque resulta que cuando yo empiezo a escribir con el dónde, pero no focalizado sobre qué es lo que está pasando o quién es el protagonista de la circunstancia, el texto a nivel de redacción se me descontextualiza. Entonces, analicen bien cómo van a elegir esa estructura. Tiene una introducción que es cuando yo escribo prometiendo algo, cuando yo escribo planteando una hipótesis, cuando yo escribo anunciando a mi lector que con ese ensayo va a quedar con una información de tal tipo. Es decir, estoy prometiendo en la introducción y la introducción tiene que ser una introducción fuerte. La introducción puede ser con una pregunta. La introducción puede ser con una aseveración. La introducción puede ser con algo que viene entre comillas, pero que yo lo estoy diciendo a mi lector. ¿Usted había pensado alguna vez que alguien pudiera referirse a ese tema de esta manera? Entonces, en esta condición, nosotros tenemos una introducción, tenemos un cuerpo o desarrollo, y ese cuerpo o desarrollo da los datos de carácter complementario. Ese cuerpo o desarrollo tendría la exposición de todos aquellos temas que yo he definido, se pueden hacer en virtud de lo que yo planifiqué del tema. Cuando ustedes vayan párrafo a párrafo, asegúrense que no se van a repetir. Es decir, si hablaron, estábamos mirando, por ejemplo, el tema de Transmilenio, ¿cierto? Si en ese tema de Transmilenio encontramos que una problemática son las rutas, entonces hablo de las rutas y después voy a hablar de la cantidad de personas en los articulados. Después voy a hablar de la frecuencia de esos articulados pasando por las distintas estaciones. Pero ya una vez entrados en gastos y que estoy planteando tema tras tema, tras tema, tras tema, sería necesario que no volvieran nuevamente a hablar de las estaciones. O sea, agotan todo lo que tenga que ver con la temática que están proponiendo, ¿sí? Y luego, ahí sí es cierto, como dice el dicho, siguiente, entonces viene el siguiente tema. Y ahí van a cambiar, digamos, de párrafo. Normalmente puede haber ideas tan largas y tan difíciles de expresar que se lleven 3 párrafos, por ejemplo, hablando de una temática en particular. Pero necesariamente, si no es así, pues obviamente deben verificar que aunque sea por párrafos les quede toda la explicación. Ese sería el cuerpo o desarrollo. Y al salir, obviamente tengo una conclusión, pero esa conclusión no es cualquier conclusión. Esa conclusión es que ratifica el final del ensayo, lo que dije entrando, o sea, lo que está en la introducción. Es como la comprobación, es recordarle a mi lector que la escritura del ensayo tenía un propósito y que ese propósito se cumplió en virtud de lo que yo desarrollé en el cuerpo. Esa es la estructura del ensayo. Por lo tanto, el profesor que pide el ensayo tendría que ser conocedor de la estructura y no podría decir que el ensayo está mal escrito si ustedes guardan esta estructura fundamental.
Pasos para escribir, lo que hicimos con el sistema de transporte, en la metodología del árbol, con la selección del tema, con la búsqueda de información, que es una etapa que es previa, que corresponde a la planificación del texto, la organización de las ideas, y en esa organización de las ideas es cuando yo determino qué es lo que yo quiero hacer. Con el escrito, yo quiero conmover, quiero denunciar, qué quiero hacer, quiero contarle a la opinión pública, quiero informar, quiero que tengan un mayor conocimiento acerca del tema, es decir, uno como escritor tiene que tenerla clara. Entonces, todas esas cosas que ya vimos en el tema de planificación son organización. Luego entrar al proceso de redacción según el orden previsto. ¿Por qué? Porque ustedes han planificado. Cuando ustedes invitan a almorzar a alguien a su casa, y que es muy importante hacerle esa invitación. Entonces, digamos que recién se casaron y resulta que van a invitar a sus padres y es su primer almuerzo en familia, en nueva familia. Y entonces ustedes dicen, no, esto es cuando lleguen, entonces vamos a dejar que lleguen y les tenemos un juguito y vamos a sacar unas galletitas y por ahí pasado como unos 20 minutos, entonces después vamos a pasar a la mesa, entonces la ensalada va a ser de esto y esta ensalada combina con esto y luego viene otra cosita en el plato y mi postre va a ser tal cosa y entonces después cuando comamos va a ser el momento especial para que nos encontremos y voy a sacar las fotografías que ya nos las entregaron, las del matrimonio, y entonces después bien, vendrán las 11 y de pronto aquí tengo una botellita, pero si uno no planifica eso y uno le dice al papá y a la mamá, listos, primer almuerzo en mi casa, aquí de casada, y entonces los invito, viejitos, vengan para acá, y llegan y resulta que no hay nada organizado, ni siquiera la mesa puesta, pues obviamente ahí no hay ni un orden previsto ni una planificación de lo que va a pasar. Así sea que nos vamos a comer el sancocho, el ajiaco, las lentejas con el arroz, pero ese día las lentejas van a estar especiales y ese día voy a poner pedazos de salchichita, pero es que me aprendí a hacer un guisito, la cosa más deliciosa. Hoy hice lentejas acá en la casa. Por eso es que les estoy recordando cómo es el tema. Hoy planifiqué mi plato y todo en la vida es así y los escritos son así. Entonces, obviamente esos son los pasos para escribir y los pasos para redactar, pues obviamente especificar cuál es el objetivo que yo tengo. Entonces, qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, si mañana tienen un escrito, Cristina y los compañeros, pues, ¿con qué profesor es? Para yo saber qué profesor es y hay que cautivar al profesor. Era para hoy, profe, ya perdimos cualquier cosa. Nos había tocado hacer el comentario, era el viernes. Ah, Señor Jesucristo, María. Ya perdimos. José. Perdieron el año y qué materia. Ya era para hoy. ¿Cuál es Taller de redacción de prensa. Taller de redacción y prensa. Uy, solamente están ¿con quién? ¿Con Uriel? No, con Luz Helena. Con la profesora Luz Helena. Luz Helena, pero Luz Helena es más buena onda que yo, entonces. O sea, no nos va a dar tan duro, ok, listo. No, para cualquier nada. Cosita yo le digo que fuiste tú. Listo. Que fuiste tú. Ok, listo, que fuiste tú, muy bien, muy bien. Entonces, ya sé cuáles son los objetivos de eso y pues yo tengo que decir, cumplí la misión. Entonces, si yo tenía unas preguntas formuladas, pues voy a saber al leer y al corregir y vuelvo y les digo, cada vez que vayan a entregar un escrito, por favor, hacen el proceso de pedirle a alguien el favor de que se sacrifique leyendo. Porque ese alguien que no ha estado involucrado en la redacción encuentra las palabras, cuando empieza a leer y el texto no está muy bien escrito, está como medio chueco, empieza a leerlo en voz alta y se cae. Pídanle a la persona que lea en voz alta. Cuando ustedes oyen en voz alta y corrigen en voz alta, encuentran los errores. Si lo hacen mentalmente, no los van a encontrar. Ese es un secreto para prueba de CAES también. Para cuando tengan que hacer algún ejercicio de estos de depuración de texto, perfecto. Llaman a otro incluso en el trabajo uno entrega muchos reportes, muchos informes. Estos informes, pídanle a su compañero que los lea.
y ese compañero va a encontrar el error, porque es como el fragmento este de texto que le mandan a uno por WhatsApp y la palabra, perdón, la letra A está reemplazada por un 4. Y entonces le dicen a uno, si logras leerlo, entonces tienes inteligencia superior. ¿Cuál bus? El tema es que específicamente cuando yo me acostumbro cerebralmente al reemplazo de la letra, de inmediato le cojo la dinámica y ese ejercicio mental, pues claro, me saca muy fuerte porque puedo leer. Es como el que se copiaba en los exámenes y podía tener la habilidad de leer la hoja al revés. Ahí es cuando yo digo, digamos presencialmente, que por favor dejemos la mirada de Superman, tipo rayos X, que alcanzan a mirar con la hoja al revés. Uno sabe que están leyendo específicamente y hay personas que lo logran. Yo podía leer al revés. Claro, tenía unos ojos, ya no veo ni por la familia, entonces ya no puedo leer al revés. Muy bien, entonces, eligen de último el titular. ¿Y por qué eligen de último el titular? Porque solamente, bueno, yo soy de ese tipo de metodología. Hay personas que para inspirarse escriben el titular de primeras y resulta que no es así. Pues digamos que cuando uno trata de inspirarse en varias situaciones que ha escrito, uno sabe que puede modificar su texto apenas lo escribió y que de pronto hay algo más contundente para empezar que como había empezado a redactar. Y entonces dice, no, aquí tengo que cambiar el orden y entonces creo que me queda más fuerte si empiezo con esta idea. Entonces ahí el titular cambiaría. Normalmente el titular hace referencia a la idea central. Y si la idea central es mi propuesta de la introducción, es lógico que el titular tiene que ver con la introducción. Otra cosa que es importante en los ensayos es que yo puedo tener subtítulos o intertítulos. Esos intertítulos son títulos que están dentro del texto, que cuando ustedes están escribiendo y ven que pasar de una temática a la otra es sumamente abrupta la situación, entonces la solución es poner un intertítulo y eso indica para el lector cambio de tercio, es decir, ahora cambié la técnica, cambié la táctica y ahora voy a hablar de esto, pero no hago perder a mi lector tratando de que él entienda como que para dónde es que voy. No, los intertítulos son absolutamente lícitos dentro de este escrito. Además, llaman la atención. Entonces, cuando vayan a presentar su prueba de CAES, eso es ya dentro de un ratico, es en séptimo periodo, vayan ustedes con el escrito listo, que obviamente tenga que ver con las situaciones que se están viviendo, porque son situaciones cotidianas y eso es lo que le piden a uno en la prueba Saber Pro. Entonces uno ya lleva más o menos como medio redactado en la cabeza ese ensayo y por eso es que a los nuestros les ha ido bien, porque ya lo llevan listo y porque es difícil sentarse frente a una hoja blanca y que lo sorprendan a uno y le digan, tienes que escribir un ensayo que tenga relación con una temática. No, ya uno ha averiguado el tema, ya uno sabe argumentar, ya uno tiene distintas ideas, sabe cómo lo va a organizar para la escritura y de esta manera sale airoso desde el punto de vista de redacción del ensayo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, en el escenario normalmente de un esquema narrativo que es al que pertenece el ensayo, entonces es el cuándo, el dónde, en qué contexto se llevan a cabo las historias, las problemáticas que puede enfrentar el personaje o los personajes, esto es, digamos, para analizar los esquemas narrativos de los escritos, de los ensayos de los libros, lo que yo me propongo escribir. Entonces, cuando uno involucra un esquema narrativo, entonces define cómo es el escenario, define las distintas problemáticas, da respuestas a lo que está ocurriendo, entonces ahí vale decir qué se siente, ¿no? Y qué hace el personaje principal frente al problema.
En el caso del perfume de Patrick Süskind, que es un personaje que dura por allá en una de las etapas del libro, que ya cuando va a finalizar la obra, él como ha venido trabajando una cantidad de temas de olor, él recoge el olor de todas las personas, porque como pues el perfume es así, todo el tiempo detrás del olor, y detrás del olor es que va matando personas, va matando mujeres pelirrojas sobre todo. Y entonces llega a la final y el libro describe específicamente cómo ese olor llega a esas personas que estaban en ese lugar y ellas sienten que es la presencia de un ángel y se desencajan y terminan, o sea, así en el esquema narrativo se plantea la idea de una orgía, de una bacanal, pero terminan todos contra todos y se comen al personaje principal. Entonces, cuando uno ve que hay un personaje que es escabroso, porque pues los encuentra uno en los libros, uno debe hacer el análisis de por qué la persona piensa de esa manera. ¿Está inmersa en qué? ¿Qué es lo que siente ese personaje? ¿Recuerdan a Gregorio Samsa? Gregorio lo que tenía era una piedra con el papá, la cosa más absurda de la vida. Y él se las quiere cobrar todas. Y entonces también hay muchas, en todo eso que escribieron en el curso con una palabra específica, hay una visión netamente personal y cada quien argumenta lo que estaba pasando. Y entonces unos decían, no, profe, es que es indiferencia, no, profe, es que no sé qué. Eso es lo que hay que plantear como respuesta, porque esa es la lectura que uno le hace a su escrito, esa es la lectura que uno le da a compartir a los que van a ver esos documentos. El resultado, que son cuáles son los acontecimientos finales, cómo termina. Entonces, tanto el escenario, los problemas, las respuestas y los resultados son parte del esquema narrativo. Eso les sirve a ustedes cuando hacen una revisión de cómo está escrito el libro, qué quería el autor mostrar, qué tan craso es, qué tan pulido es, qué tan romántico es. Entonces ahí tienen unas palabrejas para poder identificar. Las mayúsculas se van a tildar siempre, y me perdonan que ahí la mayúscula no tenga la tilde, es que hay unas mayúsculas, unas tildes que tengo que corregir, pero la mayúscula hoy en día se hace cada vez más exigente, que se tilden, o sea, las sílabas tónicas a las que les corresponde una tilde, así vaya en mayúscula, hay que escribir la mayúscula. Obviamente en la condición de inclinación que corresponde a nuestra lengua castellana. No debemos escribir en mayúscula un párrafo, ni una oración, ni una frase, porque eso dificulta la lectura, menos un párrafo entero. Cuando están escribiendo por WhatsApp, no es lícito escribir en mayúsculas. Se han inventado y se volvió convencional que la escritura en WhatsApp tiene que ver con mayúsculas y minúsculas, pero nunca mayúsculas sostenidas. Si lo hacen es como si estuvieran, se ha hecho el acuerdo, la convención de que la mayúscula sostenida tiene un tono hostil y me están regañando y me están gritando. La mayúscula, cuando uno la escribe, que ustedes me estaban confesando que muchos escriben en mayúscula sostenida, ya te voy a dar el paso, Aleja. Dame 2 segundos y termino por acá. ¿Era Alejandra? Sí, sí. Alejandra, vuelve a levantar la mano, chinita. Tener mayúsculas sostenidas en el texto disminuye el ritmo de lectura, entonces no sería lícito, y fuera de eso hace menos legible el párrafo o lo que yo estoy leyendo. La pregunta, Aleja. Alejandra. No, señora Diana. Profesora, ¿se más va con tilde? Disculpe. ¿Es de cantidad? Yo veo ahí que sí, señora. Sí, como les digo, faltan unas... ¿Yo por qué estoy acá?
Esto se devolvió. Listo, entonces tengo en el tema de las palabras tendencia al acortamiento. Palabras conocidas. Entonces, nosotros, digamos, si podemos decir papel o función, que es más familiar, digamos, no hablemos de rol, hablemos de alcalde y no de burgomaestre, hablemos de padre o papá y no de progenitor. Es muy elegante el progenitor, pero es una palabra larga. A no ser que estén con el profesor Cardona, entonces digan que es una propuesta de valor y no una propuesta de carácter axiológico. Si van a hablar del buen juicio, pues hablen del buen juicio y no de sindéresis. Si van a hablar de gripe o resfriado, es preferible que lo planteen así y no de constipación, porque hay mucha gente que de pronto no lo podría entender. De quinquenio, ahí yo, pues esto lo sugiere un texto que dice que es mejor decir quinquenio y 5 años a decir lustro, porque es que aunque quinquenio es largo, pues igual es una palabra que tiende a ser larga y no vale la pena dejarlo ahí. Viejo, anciano, pues con el respeto que se merece, en lugar de senil, porque la palabra senil no es tan conocida. Pobre, en lugar de paupérrimo, porque paupérrimo, entre otras cosas, lleva como una especie como de lastre. Vamos a ver entonces en el tema de la frase, aunque nos quedan muy pocos minutos, pero creo que todavía son las 7:37 de la noche. Entonces, en esas frases ya tenemos la inclusión de 2 palabras o de más palabras. Cuando yo digo buenos días, si yo digo hola es una palabra, pero cuando ya tengo 2 ya se va configurando una frase. Entonces, buenos días, última hora, investigación exhaustiva, eres lo mejor de mi vida, feliz cumpleaños. Todas tienen sentido completo. Entonces, las usamos, por ejemplo, en nuestra comunicación diaria y son muy usadas. Son, creo que las frases más frecuentes que hay. Investigación exhaustiva es un término de periodismo. Eres lo mejor de mi vida, feliz cumpleaños. Última hora, noticia de última hora, le tengo que decir algo de última hora, en fin. Son formas de decir las cosas, pero en este momento nosotros debemos elegir frases cortas y no frases largas. Entonces, transmita, comunique o informe en lugar de decir sírvase transmitir. Sin embargo, los que trabajan en contextos o en ámbitos jurídicos, hay expresiones que no se pueden cambiar en virtud de la costumbre y porque son jurídicamente obligados. Entonces, necesariamente hay que hacer la observación. En el día inmediatamente anterior, pues yo puedo decir ayer. En el día de hoy, puedo decir hoy. A la mayor brevedad posible, digo pronto, cuanto antes. Los temas a tratar son los siguientes. El temario es: cuando uno tiene una frase corta, la frase corta tiene mayor contundencia. Entonces, cuando les decía que también mañana vamos a mirar el tema de la construcción de texto, vamos a ver cómo le damos ritmo y contundencia a la redacción. Y eso se hace mezclando frases cortas y frases largas. El ejercicio a realizar es el siguiente. El ejercicio es, el ejemplo a seguir es, el ejemplo es. Yo puedo eliminar tranquilamente a seguir y sigo teniendo elegancia, claridad y no necesariamente estoy complejizando el texto. Al interior se puede reemplazar por en, con base en, por según. No se dice con base a, se dice con base en. Pero lo puedo cambiar por según, de acuerdo a. No se dice de acuerdo, bueno, se puede decir de acuerdo con, pero es preferible, es más fina la manera de decirlo de acuerdo a, pero también puedo reemplazarlo por según, más sin embargo, puedo reemplazar por pero. En las oraciones encontramos que la oración
es un conjunto de frases con sentido completo, como quien dice, son fundamentales para la construcción de una buena oración, que las frases estén separadas por signos de puntuación adecuados, que exista pertinencias con las palabras, es decir, que utilicemos palabras exactas, que no tengamos repetición de términos y que seamos claros, sencillos y concisos. Aquí viene una clave para la redacción, para evitar que nosotros escribamos, se venden chaquetas para hombres de cuero. Pues lógico que todos los hombres tienen piel, pero la chaqueta es la que es de cuero, o se venden suéteres para bebés de lana. Esos errores muy frecuentes en los medios de comunicación, muy frecuentes en las personas que hacen uso de la oralidad y de la escritura, es porque no guardan la siguiente estructura. Entonces, en una oración corta, lo primero que debo pensar es si la acción recae sobre el quién o sobre el qué. Entonces voy a determinar el quién o el qué. De inmediato lo que voy a dejar es el verbo, es decir, la acción. Si empecé con quién, luego seguiría quién, verbo, qué, o si empecé con qué, verbo, quién. Y luego empezamos a plantear los complementos. Entonces, Mariluz, que es el quién, pidió, verbo en pasado. ¿Qué cosa pidió? Un helado. ¿A quién? A su novio. Y luego vienen los chismes, la información de carácter complementario. A su novio de toda la vida. Amanda preparó el discurso para el presidente de la compañía. Entonces, ¿qué o quién? Acción, que es el verbo, quién o qué, y complementos. Los complementos son las informaciones adicionales con base en nuestras 5W. Cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, y ahí damos explicaciones. Ese es el esquema de una oración bien redactada. Entonces, aquí habría una misión, y esa misión es redactarla. Si la quieren, por favor, anotar y quieren hacer un ejercicio, la idea sería que ustedes redactaran esta misma oración de una manera diferente, es decir, con los mismos datos. Entonces, Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Entonces tenemos una idea, que es el quién, es Diego Pérez. ¿Qué es lo que hace el señor? El señor es cantante de gran aceptación. ¿Dónde? En las zonas rurales del país, seguramente, digamos, allá es muy popular. ¿Qué hizo el señor? Dio un concierto, ofreció lo mejor del repertorio, y el repertorio que tenía, desde boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. ¿Y a quién? ¿Para quién era el concierto? Pues para unos muchachos que estaban ahí, que eran los representantes de los municipios más cercanos al lugar donde se iba a hacer el evento. Entonces, la idea es que ustedes, cuando tengan que hacer ejercicios para depurar su escritura, tomen oraciones que se encuentran, y su misión es escribirlas diferente, pero que tengan los mismos datos. No se trata de copiarlos o de cambiar el orden, sino que ustedes hagan el ejercicio de darle versatilidad a una oración que se encuentren. Entonces me encuentro una en el periódico, listo, entonces ya me la encontré en el periódico. ¿Cómo la escribiría yo? Diciendo lo mismo, cambiándole y verificando, sí, pero siempre conservando el mismo sentido, pero cambiando, por ejemplo, palabras, y que es decir, cuando una tercero lo lea, que las oraciones digan exactamente lo mismo. Eso le da a uno la posibilidad de involucrar palabras nuevas, de organizar mejor las cosas. Uno se la pasa corrigiendo lo que hacen otros. Y entonces, uy, esa periodista cómo metió la pata. Sí lo vieron, por ejemplo, el señor Alberto Casas
no ha podido con los verbos reflexivos. Y él normalmente vuelve verbos reflexivos a muchas acciones que no recaen sobre uno. Y cuando dice se recuerda, me provoca matarlo. Se recuerda cuando íbamos al restaurante de la calle 24 con carrera séptima. No, recordar no es un verbo reflexivo. Las acciones reflexivas son las que yo hago sobre mí misma. Yo me peino, yo me visto y yo recuerdo, pero necesariamente no puedo decir cuando estoy hablando con la otra persona, se recuerda que nosotros fuimos a tal parte y se supone que don Alberto Casas ha sido hasta embajador de Colombia. Y la idea es que nosotros no tengamos esos referentes negativos, porque esos referentes negativos lo único que hacen es que nosotros metamos las de caminar cuando no toca. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con lo visto hoy? Creo que la clase, pues de pronto puede ser un poquito pesada cuando solamente la profe habla como una lora, pero estaría esperando que los aportes llegaran a ustedes con alegría y con entusiasmo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran decir? Profe, pues que efectivamente hacía falta, en serio, hablando en serio, sí hace falta toda esa clase de aclaraciones para cualquier texto. Nosotros en la carrera, ya sea comunicación o administración, todos tenemos que aprender a escribir bien. Entonces, pues efectivamente pronto no tenemos nada que decir porque lo recibimos con gusto. Con beneplácito. Bueno, qué bien que lo reciban así. Todos para tener un factor, para tener un factor diferencial con los demás, procuremos escribir bien. Es que las propuestas empresariales, los informes, por ejemplo, yo tengo algo que decirle a los contadores. Los contadores normalmente cuando le entregan a uno el estado de resultados, o sea, el balance del año anterior, cuando en marzo le dicen a uno que uno se quebró en agosto del año pasado, es gravísimo. Pues digamos que hoy en día, la verdad, todos se preocupan por hacer una contabilidad en tiempo real, ¿no? Pero tienen una entrega de reporte que es casi copiada. Creo que siempre hablan en la misma estructura. Yo pensaría que sin faltar a lo que debe tener ese reporte, podría ser ese reporte un poquito más sensible con la naturaleza de la compañía y que ustedes descrestaran con sus gerentes y con el gerente general al que le entregan ese reporte y se lo entregan diciendo lo mismo, pero mucho más elaborado. Eso les va a dar un plus como contadores. Yo creo que sí, y yo lo viví porque yo decía, pero ¿por qué todas las contadoras le escriben a uno el reporte que va acompañado del estado de resultados con el mismo texto y parecía copiado de una empresa a la otra? No, eso tiene que ser mío, personalizado. Querida Aleja, que levantaste la mano y te fuiste y entonces ahora nuevamente te veo. Dímelo todo. Qué pena, profe, es que tengo el internet intermitente. Sí, señora. O sea, lo haríamos como cuando te refieres a los contadores, es decir, lo haríamos de una manera más diplomática con un documento adicional. No, es que, digamos, es que el estado de sí, el estado de resultados, por ejemplo, le dicen a uno, digamos, la contabilidad se llevó con todas las normas, no sé qué, bla, bla, bla. Es que buscaría un reporte. Es lo mismo que por ejemplo, cuando uno hace en las asambleas, uno ve los reportes del administrador. El administrador siempre dice lo mismo. Y resulta que, claro, de acuerdo a la naturaleza de lo que es esa compañía, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo van a poner a palpitar ese corazón de ese gerente donde ustedes le tengan que decir lo reglamentario? Porque eso, o sea, es un patrón que uno debe seguir. Hay información y dice que el revisor fiscal es independiente y que el revisor fiscal, esos reportes que ustedes saben se entregan con estado de resultados. Pero yo creo que ustedes tienen la posibilidad de redactarlo muy aterrizado a la condición de la compañía y que no fuera una redacción estándar.
Yo un día le pregunté a mi contadora, le dije, es que tiene que ser así, es que qué pereza uno recibir todos los años el mismo texto, o la redacten algo distinto. Y mi contadora se reía y decía, sí, para el año entrante yo lo hago. Bueno, listo, Leito. Entonces acá espero con más amor ese estado de resultados. Voy a tratar de buscarlo, a ver si lo tengo por aquí en alguna parte y se los dejo conocer. O por lo menos el oficio remitorio. Así. Bueno, un abrazo, que les vaya muy bien. Profe, que Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Dios la bendiga, profe. Amén. Dios los bendiga a ustedes. Gracias, Gracias, Amén. profe. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, chao. Hasta luego, profe. Chao. Que descansen.